Hoy tenemos un invitado que es una de nuestras debilidades que pasan por aquí. Sí. A ver, ¿Es tu sacerdote de cabecera o no? no le voy a dar esa responsabilidad. Porque de Planeta Errante sí, pero de Planeta Errante sí, pero no lo voy a hacer. Todavía estoy esperando no le voy a hacer que me llame para una entrevista. Bien. No le voy a hacer cargo. No, yo no tengo el sacerdote de cabecera porque lo mío es irreparable. O sea, yo tengo claro que... Tocale timbre que atiende, yo sé lo que te digo. Yo te voy a decir algo, yo tengo claro que al cielo no voy a ir. Y te voy a explicar por qué. No por lo que hice, porque lo que hice me parece que no dañé a mucho. O sea, creo que por reacción me parece que en una de esas zafo, pero por omisión estoy en el horno. Estás en el horno. Cuando San Pedro me diga, pudiste haber hecho todo esto y no lo hiciste, yo le digo, tenés razón. Sí. ¿Vos? Yo te voy a decir lo mismo. Sí. yo te voy a decir lo mismo. ¿Le gustó la definición? Un día la pensé, dije, para mí estoy más en el horno por lo que no por lo que no hice que por lo que hice. Vamos juntos. Vamos juntos. No, pues no. Capaz que nos hace un combo por los dos, nos deja. Mariano no va a poder. A ver, presenta a nuestro invitado. Yo creo que es, a ver, él siempre nos viene a visitar desde un lugar del saber. Por supuesto, es meritorio, digamos, porque Mariano es un hombre que sabe. Lo que no es meritorio es con quién se rodea, o sea, saber con nosotros es fácil, es como un partido fácil. Dime con quién andas y te diré quién es el otro. Claro. Tal cual. Entonces, viste, digamos, no tiene mucho mérito de venir acá justamente a saber con nosotros. Yo creo que los méritos de él serán en otro lugar. Lo mismo le habían dicho a Jesús en su momento, ¿no? Sí, él les contestaba, yo no vine para los que no me necesitan, vine para los que sí me necesitan. Yo no me quiero comparar, pero no sé, no importa, ¿viste? Yo te quiero igual. No, yo ya le venimos a decir para así vos. Bienvenido Mariano Casanet. Muchas gracias. ¿Ves? El tipo venía callado, veníamos bien y nos metió una cuña ahí y estamos en el horno, ¿viste? ¿Te gustó esa definición del pecado de omisión? Yo estoy en el... Sí. Es complicado aprobar ahí, ¿no? Ay, ¿cómo te podría decir? A ver... Vos imagínate que vos sos San Pedro, Mariano, y yo vengo y te digo... No me quiero imaginar. Bueno, pero juguemos un cachito. Bueno, cada juego. Bueno, San Pedro, quien sea, no sé, el tipo del oficinista del paraíso, ¿entendés? O sea, yo llego y yo te digo, me parece que acá probé, o sea, me parece que no jodí demasiado gente, pero vos me decís, ¿y qué pudiste hacer y no hiciste? Y yo te digo, no, olvídate, quedamos así, cualquier cosa te llamo, ya está, me voy. Mucha gente lo va a probar por lo que pudo haber hecho y no hizo. ¿Sabes que hubo épocas de la humanidad donde la gente recién se planteaba esa pregunta después de muerto? Bueno. ¿En serio? Bueno, yo estoy adelantado. Fíjate, en los libros egipcios y en el libro tibetano de los muertos, etcétera. Sí. En Egipto, Osiris te recibía y te planteaba esta pregunta: ¿qué hiciste, qué no hiciste? Ajá. Porque la gente no podía planteársela todavía en su vida consciente. Sí. Recién tenía esa experiencia después de muerto. Y vos la estás teniendo ya ahora, Miguel. Vos decís que voy por buen camino, entonces tomando conciencia de esto. Lo que digo es que se muestran síntomas de la modernidad. No te voy a decir de la vanguardia de la humanidad, pero digamos del grueso evolutivo. Ya sabemos que estás por encima de los faraones. De la media para arriba, digamos. Por lo menos de aquella época. ¿Cómo no lo vas a querer? Mirá qué manera de elegante de decirme. Pero en serio, esa reflexión moral venía de afuera antes y ahora aparece ya cuando uno se le ocurre pensar jugando a esto en un programa de radio. De repente aparece de algún lado la pregunta propia, como si uno fuese Osiris mirándose a sí mismo y se juzga. Claro. Y capaz que hasta San Pedro sos vos. Eso, por eso tal cual. A la San Mariano, no a mí. No, vos. No tengo... Vamos a prolijar este programa. Por favor. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta. La que le vamos a hacer a Mariano. Estamos entrando en la Semana Santa, que sí. ya vamos... Sí, yo ya adelantó en algún programa que estuve escuchando alguna vez que el nombre Semana Santa, él le haría unos retoques, pero... Es un revolucionario. Lo dijo en un programa muy prestigioso que se llama Planeta Errante. Sí, por este mismo diálogo. Pero la pregunta... Sí. De esta Semana Santa, que vamos camino a la resurrección del Señor. Y la pregunta es, ¿y a vos, Miguel Odierna,
Así, che. ¿Por qué tengo que ser yo el protagonista? Sí, porque es a vos. Porque te pones de ese lado de la mesa. Si te sentaras de este lado... Claro. A Nico, pregúntale a Nico. Nico, Ahí está, y a Nico. vos, Sí. ¿te gustaría resucitar? ¿Tenés ganas, Nico, de resucitar? Se nos está yendo Nico en este momento. Se nos está yendo. Bien. Tiene unos recursos sonoros, Nico, que sí. No, Nico es un crack. Sí. Yo no. Ya me lo adelantaste por WhatsApp. Sí, yo me bajo en esto. No, yo te dije, voy a tirar otra. Hoy es un día de grandes definiciones, de grandes definiciones de mi parte. A mí me gustaría, solamente si tuviera el poder, no resucitar, me gustaría morirme cuando me quisiera morir. Elegir yo, decir, muchachos, ya están todos gratas, todo bien, ya me parece que estoy hinchando las pelotas, me voy. Chao, me voy. A lo mejor es así, pero no lo sabés, qué sé yo. No sé, digo. Porque una pregunta. Siempre me encuentro, siempre me pone una duda al final. Yo siempre hago preguntas. Usted dice que puede ser verdad y no me doy cuenta, que uno se va cuando quiere. ¿Y qué sé yo? Es una posibilidad. Le digo más, de la historia, digamos, de lo que nos han contado nosotros sobre la vida de Jesús. Es muy fuerte lo que voy a decir. Yo sé que me van a pegar para que tenga, pero lo tengo que decir. Lo que menos me resulta, digamos, atractivo es la resurrección. Me parece que todo lo que él hizo antes es mucho más poderoso. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Al final no resucitó, digamos, desapareció, no lo vimos más. Yo creo que es más poderoso lo otro que eso. Es una opinión humilde y respetuosa que tiro, ¿eh? Me míralo, de repente los oyentes no están pudiendo ver estos cuatro ojos. ¿Le pegás vos o...? No, abrí mi corazón, o sea, Mariano es un hombre de perdón. Está muy bien, está muy bien. Puede abrir el mío. Yo puedo entender la cuestión a lo que vas, sí, y en parte lo comparto. Si yo no supiera nada acerca de qué se trata la resurrección, cosa que es lo más común, pensaría igual, sí. Pero como estuve investigando, la balanza se fue corriendo hacia el otro lado. ¿Pero por qué? Pero en el conocimiento, digamos, común acerca de los sucesos y del concepto de resurrección y qué sé yo, es muy lógico que uno llegue a una conclusión como esa. ¿Qué hubiese cambiado si, pero digamos, hagamos un ensayo, si no hubiese resucitado? Tal cual. ¿Qué hubiese cambiado? O cuál es el valor agregado de eso que nosotros quizás no sabemos. Leo el final de la tesis, ¿sí? Viste que sí. Sin pasar por la demostración, exacto, no estaríamos hoy acá. No habría humanidad sobre la Tierra. Me está mirando Miguel con una cara que dice, para, no... ¿Qué? Y ya lo dijo. ¿No es un poco mucho? Sí, claro que es mucho. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que la gente no se hace ideas realistas acerca de esos procesos que ocurrieron ahí, sino más bien cuasi románticas. Cristo era un buen tipo, o Jesucristo era un buen tipo, un revolucionario, una especie de Che Guevara de aquella época, pero pacífico, digamos. De Gandhi, pero con un poco más de ímpetu en algunos aspectos. Ideas muy modernas para la época que hoy no son más comunes de pensar, más normales, se han propagado. Sin embargo, todo eso ya estaba presente culturalmente en la humanidad de parte de muchos otros maestros también. Si miramos al Buda, si miramos también a, a ver los maestros, incluso los contenidos de la ley mosaica de Moisés, ¿sí? Ya dejan ver ese futuro cultural de a poquito en los 10 mandamientos, etcétera, cuando uno se mete adentro, no así en la manera peyorativa de mirarlos. El otro día estuvimos charlando sobre esto en el programa. Queda pendiente una pregunta, y es: todo eso está bien, pero todo eso habría ocurrido igual. De hecho, los contenidos del Padre Nuestro, por ejemplo, la oración dada por Cristo a la humanidad, no son originales de Cristo. No es que nunca habían aparecido. Aparecen en todos los pueblos de la tierra casi literalmente. Lo que cambia es el lugar desde donde y hacia donde está ordenado ese compendio de
de oraciones que conforman el Padre Nuestro, por ejemplo, en ese caso. Y no solo eso, yo plantearía la cuestión al revés. Si yo tuviese que descartar casi todo y quedarme con una sola cosa que fuese esencial en lo que Cristo hizo para la humanidad, descartaría todo menos la resurrección. Ahí aparece un elemento totalmente novedoso para la humanidad y que cambió el curso de la evolución. Claro, si uno piensa en la resurrección como, no sé, como un acto de magia o de ilusionismo, mucha gente lo está tratando de explicar desde ese lugar, ¿no? Es más, le piden en aquel momento, ahí están los testimonios bíblicos de que la élite judía de aquella época le pide a Pilato que ponga guardias ante el sepulcro para que no se roben el cuerpo y luego digan que había resucitado. O sea, eso, la conciencia del engaño era parte de la época también. Sí, como una cosa racional sobre tal eso. Cual. Sin embargo, olvidémonos del Evangelio. Supongamos que no tenemos testimonios de lo que pasó en esa época directos, ¿sí? ¿Cómo podríamos tener una idea acerca de lo que sucedió en ese momento? Y entonces, miremos síntomas, miremos el antes y el después de la humanidad, a ver qué pasó. Y una de las cosas interesantes de estudiar, alguna vez lo hemos charlado brevemente en aquel viejo programa sobre la Pascua, ¿sí? El huevo o la Pascua, acerca de qué pasaba cuando una persona moría y cómo podemos saber lo que le pasaba a una persona al morir. Y los testimonios que tenemos provienen de personas de almas muy grandes, con algunas ciertas capacidades de percibir el mundo de los difuntos, y uno de esos testimonios maravillosos está en el Cántico 11 de la Odisea de Homero, cuando Ulises llega al mundo de los muertos, sí, al Hades. Con H, con ¿sí? Sin soja. Al Hades, tal cual. Y ahí él se encuentra con la humanidad encerrada en un estancamiento evolutivo, no pueden salir de ahí, es una manera de ser y de estar donde el dios Sol, Helios, no entra ni de día ni de noche. Es una manera de decir muy extraña también. Ni siquiera en la conciencia de vigilia y tampoco en la subconsciencia entran las capacidades vitalizantes del dios Sol, ¿sí? Se describe incluso que Aquiles estaba allí encerrado, el héroe, el del talón, ¿sí? Y se encuentran Ulises con Aquiles y Ulises le dice: ¿qué haces vos acá? Vos, Aquiles, estás acá. Y Aquiles lo mira como diciendo: no te burles de mí, ¿sí? Los poderes del Señor de la muerte son enormes, gigantes, nos tiene a todos acá encerrados. Más querría yo ser un siervo de siervos estando en la tierra que un príncipe en el mundo de los muertos. La humanidad estaba en un estado tal que tenía deterioradas, digamos así, la capacidad de elaborar lo que había pasado en su vida terrenal y no podía continuar su gestación de una nueva encarnación. En Grecia, por supuesto, la idea de la reencarnación era pan de todos los días, no había ningún problema con eso. Hoy, para quien quiera, tampoco. Y lo que se plantea ahí como testimonio del estado de la humanidad unos pocos siglos antes de la llegada de Cristo es que justamente la humanidad, cada vez que un ser humano moría, terminaba allí su evolución. No podía continuar creciendo. ¿Qué habría pasado si el proceso de la muerte no se hubiese transformado gracias a algo? No sé, veremos. Sí, estoy hablando de la Semana Santa, pero dijimos que suponemos que no sabemos nada. Hoy en día, después de que cada ser humano hubiese muerto aquella vez, la que le tocara en ese momento, no habría podido volver a nacer y después de algunos siglos la humanidad se habría extinguido sobre la Tierra. Por eso lo digo en serio, no estaríamos acá,
Pero para pensar estas cosas hay que pensar con coraje cómo funciona realmente la evolución de la humanidad en términos de reencarnación, y también empezar a pensar qué es esto de la resurrección, no como una magia de somos del club del que resucitó, sino como una reconquista de las posibilidades evolutivas de la humanidad. La resurrección de Cristo no es para Cristo, sino que es la primera resurrección de un ser humano, gracias a Cristo, o sea, de Jesús, gracias a Cristo, para que cada otro ser humano que quiera pueda, en su camino de vida tras vida, ir conquistando esas fuerzas hasta vencer finalmente a la muerte en todas sus facetas. Bueno, estoy tratando de... Estoy contra las cuerdas, tratando de reaccionar, tratando de procesar. Tú puedes. No hay toalla para tirar. No hay toalla para tirar. Fuerte. Salvo que sea porque te secaste el sudor para seguir peleando. Muy bueno eso, muy bueno. Es fuerte el tema. Eso será después del próximo gong. Debo reconocer que en mi cabeza está llamas, pero hay momentos que le cuesta entrar en... Quizás, digamos, es lo que vos decías, Mariano, quizás nuestra parte de nuestra ignorancia, por decirlo de una manera, lo que ignoramos quizás es lo que nos complica comprender un poquito más allá de esto, que si no hubiese sucedido algo o no hubiese sucedido tal cosa. Sí, requiere de empezar a unir elementos que están hoy en día en la cultura disgregados. Hay gente que piensa que por ser cristiano uno no puede pensar en reencarnación. ¿Sí? Eso es parte de un prejuicio de un cierto sector del cristianismo que hoy en día se descascara por su propia fuerza, ya no tiene ninguna razón de ser. Ajá. Y para entender realmente la Semana Santa es necesario pensar en la reencarnación, para poder entender qué pasó ese sábado, por qué llamamos al sábado de la Semana Santa sábado de gloria y no sábado de dolor, incertidumbre, abandono, de duelo, etcétera. Si nos regimos estrictamente por lo que cuenta el Evangelio, ese es un sábado de desesperanza. Y sin embargo, hoy en día la cristiandad ha llegado a poder llamar a ese sábado de gloria, y se llegó a describir con mucho esfuerzo de investigación por la cristiandad a lo largo de estos 2000 años, qué es lo que pasó ese sábado cuando él todavía no había resucitado y ya había muerto. ¿Qué pasó? Y se dice que descendió. Claro, en los credos de las diferentes confesiones cristianas fue apareciendo un atisbo de esto, y aparece, bueno, es muy conocida en nuestro contexto cultural la frase de descendió a los infiernos, al Hades, hay que decir estrictamente, infierno es una palabra latina un poco posterior en este sentido, al Hades, que ese es solo lo que estábamos hablando antes, que describe Homero en la Odisea, y allí él se confronta con la muerte y hace una especie de abre una puerta por donde empieza a entrar Helios, el dios Sol, a este ambiente no iluminado, que es lo que ahora significa Hades. Mariano, y se me ocurre esto para preguntarte, y si esto que vos decís fuera así, no es porque lo ponga en duda, digo, si tomáramos esto como una hipótesis, por eso, con esta hipótesis que vos planteás, de la trascendencia que tiene el hecho de haber resucitado, ¿por qué la Navidad tiene una potencia, por lo menos en el imaginario popular, mucho mayor que este hecho? En la Navidad nosotros solo recibimos gracia, y en la Pascua nos tenemos que poner a laburar. Porque la Pascua te dice, querido ser humano, todo esto es por vos, te toca. En la Navidad estamos en ese comienzo agraciado de la esperanza de lo que podría llegar a ser. Y en la Pascua estamos con las manos en la masa, viendo que ahora se nos viene a nosotros, se abrió la puerta y él nos invita y te dice, bueno, ahora te toca a vos. ¿Y vos querés resucitar? Está bien, pero la Navidad también, a ver, la Navidad no viene pulida. O sea,
el nacimiento de Jesús viene con sus complicaciones. Por supuesto, claramente, pero no es que fueron a la humanidad no le requiere demasiado esfuerzo, digamos. Empatía. Claro, con solo estar dispuestos a recibir y empatizar alcanza. La Semana Santa nos trae la cruda realidad del estado evolutivo de la humanidad de aquella época, y hoy todavía no hay nada garantizado, porque depende de cada uno, claro, y de todos. Y enseguida nos pone en la bisagra. Bueno, muy bien, ahora se juega la cosa, ¿sí? Se estuvo preparando, se luchó, se sufrió, ahora es el momento en que se va a jugar. Se juega, se triunfa, y ahora se pone a disposición de la humanidad. Y la Semana Santa cúltica, la que celebramos todos los años, no es la Semana Santa histórica. Por eso es la que nos convoca y nos dice: hey, ahora te toca a vos. Porque lo que estamos haciendo es volviendo a mirar esos sucesos para ubicarnos a nosotros mismos en relación con esos sucesos. No tiene ningún sentido como mero recuerdo. O sea que vos dirías que la Navidad es mucho más fácil porque es mucho más sencillo digerir todo ese estado de gracia o de felicidad o de esperanza que la complejidad de la Pascua. Claro, la Navidad nos requiere de una conciencia más niña, digamos, más inocente. Y la Pascua nos está llevando a la confrontación con nuestra cruda torpeza y también con el hecho de no tener las riendas del todo sobre nosotros mismos, sino que estamos siendo llevados a una situación donde vamos a tener que pelearla para tomar la rienda, que es lo que justamente se muestra como seguidilla de sucesos en la Semana Santa, cómo él va conquistando un ambiente tras otro, día tras día, hasta llegar a confrontarse con el que tenía el señorío sobre el proceso de la muerte, el señor de este mundo, no el príncipe de este mundo. Y él lo desbanca al imposibilitarle obrar sobre sí mismo, sobre él. Y entonces realiza por primera vez un proceso de muerte que lleva a la resurrección y no al estancamiento evolutivo. Y de esa manera abre la brecha para que todos nosotros también lo podamos hacer. Pero va a ocurrir de la misma manera que lo hizo él. Él no va a realizar nuestra resurrección individual, sino que lo que hizo él es poner a disposición la posibilidad de que cada uno de nosotros, si quiere y se da cuenta que está siendo invitado a hacer mucho más de lo que hasta ahora fue, en base, por ejemplo, a los juicios morales que cada uno realiza en relación a acción u omisión. Y esto es una novedad evolutiva, ¿eh? No hace mucho que la humanidad puede hacer estas cosas. Cada uno puede mirarse a sí mismo y reflexionar moralmente sobre sus actos. Y esto es realmente nuevo. Es una época muy poderosa la que estamos atravesando como humanidad. Que podamos tener esta charla acá. Es nuevo esto. ¿Desde cuándo empezó todo esto a moverse? Y los primeros atisbos de capacidad reflexiva, autoconsciente a nivel popular aparecen con figuras emblemáticas como Galileo, Galilei, Lutero y todos estos, ¿no? Siglo XV, XVI. Antes teníamos esto de manera muy excepcional en figuras poderosísimas, qué sé yo, un Platón, un Aristóteles, pero de manera más popular comienza a partir del siglo XV más o menos, y hoy ya es un don que es un valor de la humanidad entera. Esos que nombraste serían los cuestionadores. Claro, son los que empezaron a reflexionar sobre sí mismos. Lutero, cuando presenta sus tesis acerca de la decadencia de la Iglesia Católica, está haciendo una autocrítica, porque él era sacerdote católico. Está haciendo un proceso de autocrítica institucional, y la institución no puede todavía con esa autocrítica y termina expulsándolo, y se muestra todavía que la estructuración de la Iglesia Católica de aquella época provenía de una época previa a la capacidad reflexiva, autorreflexiva, autocrítica. La fue ganando y quiere seguir ganándola, por Dios, ¿no es cierto? Porque toda la humanidad, cada uno en su lugar necesita esta capacidad.
pero es algo que estamos conquistando de a poquito, y todavía nos falta mucho para que el resultado de la autocrítica, que es una pequeña muerte y resurrección a nivel de la personalidad, no del cuerpo todavía, pero sí de la personalidad, nos convierta en poderosos autoeducadores. La muerte y resurrección no es solo a nivel del cuerpo, ¿sí?, sino que es un proceso que se va dando en todos los niveles del ser humano. Cuando surge en el siglo XX el impulso reflexivo del individuo con la psicología y empezar a tomar realmente las riendas de la propia alma, estamos hablando de un impulso cristiano de alto rango, porque estamos empezando a permitir que mueran aspectos de nuestra personalidad en función de aspectos que vemos que pueden llegar a desarrollarse y que están a cargo del trabajo de uno, no van a ocurrir por sí solos. Eso es un proceso de toma de rienda y de construcción de un ser humano nuevo, que no existe todavía. Si ya existiera no tengo nada que cambiar. Claro. Esos son síntomas de procesos de muerte y resurrección a nivel del alma, si se quiere, o del carácter, o de los hábitos, o como lo querramos llamar. Cuando una persona tiene un problema de adicción, está confrontándose con un poder que lo esclaviza y está tratando de tomar la rienda y construir un ser humano nuevo en base a un ser humano viejo que él está siendo, digamos. Ahí también tenemos procesos de muerte y resurrección. Ese adicto, esa actividad adictiva necesita morir en pos de una actividad libre. Y todo esto va dándose, todos estamos muriendo y resucitando. Ahora, me parece que como aclaración vendría bien, no estás hablando en un sentido simbólico de que esa resurrección está sucediendo a nivel de una personalidad que lucha y está muriendo, o sí. No es una mera alegoría, sino que cuando un hábito enfermo se disuelve y da lugar a un hábito nuevo, elegido conscientemente por ese ser humano, por ejemplo, dejando una adicción y entrando en quehaceres más saludables, allí tenemos un proceso bien concreto de muerte y resurrección. Para nada es una mera alegoría, un mero simbolismo. La palabra resurrección hace referencia a un proceso bien concreto del devenir del ser humano. El tema es que hasta que no tomamos en serio eso, lo dejamos como si fuese una estampita en la pared, le ponemos una velita y no nos relacionamos con eso. Él resucitó, viva, viva, viva. Con eso no alcanza, ¿sí? Cristo habla de esa actitud en el Evangelio diciendo: ustedes van a decir Cristo, 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 yo les voy a decir nunca los conocí. O sea que la Pascua tiene que ver con todos nosotros. Creamos lo que creamos. Totalmente. ¿Para qué de la Semana Santa histórica? Para la Semana Santa de cada uno de nosotros, que no va a durar una sola semana y que va a ocurrir de manera rítmica, y por eso la cultura cristiana ha desarrollado esta respiración rítmica de las fiestas año a año. Es un largo proceso y todos los años vamos mirando de qué se trata y entrando más profundamente y haciéndonos cargo de lo que nos toca allí. Y si yo te preguntara, ¿qué te gustaría a vos que suceda en todos nosotros con el paso de la Pascua? Es decir, ¿qué cosas te parece que vos dirías, si pudiéramos lograr esto cada semana, cada Pascua de cada año, estaríamos evolucionando como personas? ¿Qué frase le pondrías a eso? Te voy a contar lo que me pasa a mí. Sí, dale. Cuando yo transito la Semana Santa, tengo la experiencia de que la humanidad es amada por Dios, digámoslo así, en general, que es promovida hacia el futuro, que hay una especie de fe de parte de Dios en la humanidad, y que me viene una especie de experiencia de humildad muy grande, pero de humildad poderosa. La palabra humildad, ¿sabes lo que significa la palabra humildad?
viene de humus, igual que la palabra humano. Humildad es cuasi sinónimo de humanidad. Me fertiliza, me empodera, hablando de lo que teníamos antes. Me devuelve la posibilidad de devenir. Y lo que me pasa, y desearía que le pase a mucha gente, es que tenga la experiencia de ser poderoso protagonista de la historia de la humanidad. De una historia que sí tiene un devenir con designios luminosos, posibles, realistas, y de ahí aparece una experiencia de profunda esperanza. Si es que uno se ubica a sí mismo como copartícipe de esa esperanza, de esa construcción humanitaria de algo más saludable. ¿No suena demasiado grande así? Es grande. Sí. Y el campo de cultivo de eso, que es ¿soy yo? Claro, indelegablemente. Lo que pasa en cada ser humano es lo que es la realidad de la humanidad. No hay una humanidad abstracta, sino que es el tejido de entre todos los seres humanos. Lo que en cada uno pasa hace a la humanidad. Y no hay ninguno menos. ¿Sí? Hablando del ni uno menos. No hay manera de deshacernos de ningún destino humano. Nos toca como gran familia humanitaria. Más vale que nos demos cuenta de una vez por todas. A mí me da la sensación de que te quedaste con las ganas de decir algo del sábado. Sí, quería decir algo para completar la imagen de la metamorfosis, de la experiencia de la muerte. Sí. En el antes y el después, justamente, de la Semana Santa. En el antes tenemos como gran testimonio, por lo menos uno muy cercano y muy conocido, lo que aparece en la Odisea. Y en el después hay que ir buscando, hay algunos testimonios ya prontos, pero que por ahí nos quedan lejos en el lenguaje. Hay algunos testimonios en el primer siglo, desde digamos, la resurrección de Cristo en adelante, que aparecen, por ejemplo, en las cartas que el apóstol Pablo le mandaba a las diferentes comunidades que él visitaba. Hay un montón de testimonios muy interesantes. Y en un montón de otros hoy llamados textos apócrifos. Pero no hace falta ir muy lejos. Si buscamos en lo que es el tsunami de testimonios del siglo XX, de personas que han tenido muerte clínica y han podido ser vueltas a la encarnación por medios médicos o espontáneamente, y cuentan lo que vivieron, tenemos para llenar libros y libros y libros. Pero aquí me gustaría hacer una aclaración. Vos no estás llamando resucitar a ese proceso de haber estado muerto y volver. No. Solamente nos sirven esas experiencias para tener alguna idea de cómo se fue transformando el proceso del morir, no del resucitar, tal cual, muy importante. Hay un lío, ¿no? Como que, ¿qué es reencarnar? ¿Qué es resucitar? No, yo voy fenómeno, voy muy bien, quédate tranquilo. Una persona hoy muere y no se encuentra en un ambiente oscuro como el Hades. Entonces simplemente traigo esta típica escena que hoy todos conocemos casi como en chiste, pero va en serio: el encuentro con el ser luminoso. Eso no ocurría. Popularmente difundido por la experiencia de Víctor Sueiro. Tal cual, acá por lo menos, pero hay infinitos realmente testimonios en todo el mundo, y libros muy serios, ¿no? Elizabeth Kübler-Ross, Raymond Moody. Los hemos tratado acá. Sí, los doctores, estos tan maravillosos. Se puede leer, sí, hay un montón de material, busquen y lo van a encontrar, donde la experiencia no es de ir hacia un lugar que termina siendo oscuro, sino se atraviesa una experiencia de obnubilación por cambio de sensorialidad, el túnel oscuro y qué sé yo, y cuando se acomodan otra vez los sentidos, entre comillas,
aparece en un momento el encuentro con una experiencia de un ser luminoso, que al contrario de lo que Aquiles expresaba a Ulises en el Hades, no está frente al Señor de las tinieblas, sino uno se encuentra ante un ser luminoso que te ama tal cual sos, que te conoce desde siempre, que te comprende y te perdona, pero que te impulsa al devenir poderosamente, y que no va a dejar pasar el más mínimo detalle para que se pueda capitalizar como sabiduría toda la experiencia de la vida. ¿Y cuál va a ser el próximo paso? Habrá que ver si es terminar de morir o volver a la encarnación. Ahí se juegan un montón de cosas. Pero en esas experiencias de ahora, uno puede ver, haciendo un péndulo entre el antes y el después, algo tuvo que haber pasado en el medio, porque no era así antes. La gente no moría así. Hoy morimos y la experiencia es otra. ¿Qué pasó en el medio? Por lo menos tiene que aparecer la pregunta. Algo tuvo que haber ocurrido para que ahora el proceso de morir sea tan diferente, polarmente diferente a lo que ocurría un par de siglos antes de Cristo. Y si uno con honestidad histórica va y busca, encuentra. Y cuando no encuentra, no se puede hacer el tonto. Y por eso la cristiandad llama ese sábado de gloria, que es una especie de domingo de resurrección, de Pascua de resurrección para los difuntos. Hoy en día todavía sigue habiendo iglesias donde la campana de la resurrección suena el sábado, no recién el domingo. Porque allí resurrección no es un proceso de terminar, no es un estado terminado de nada, sino que es la posibilidad de evolucionar hacia adelante, el empoderamiento, tal cual, y la visión de lo que el ser humano puede llegar a tornarse si es que toma las riendas de sí mismo. ¿Cuál es la última noticia, o por lo menos, digamos, de lo que sabemos o la última imagen que se tiene de Jesús después de la resurrección? ¿Cómo se produce eso? Así, dicho y en términos de los relatos del Evangelio, sí, es un suceso que ocurre 40 días después de la resurrección, el así conocido suceso de la ascensión del resucitado. Él está 40 días después de haber resucitado. Tal cual, en contacto con la gente, y los testimonios que están en el Evangelio de esos encuentros son más que interesantes para estudiar. Ahora nos llevaría muy lejos hacerlo, pero nos muestra un montón de síntomas de lo que es un ser humano resucitado. ¿Qué es esto de la soberanía de un ser humano sobre el mundo físico, sobre su cuerpo físico, sobre la apariencia, etcétera, etcétera? Y lo que se describe allí es un suceso en el que los apóstoles pierden de vista a Jesucristo resucitado, en términos de cómo lo percibían hasta ese momento, y tienen que hacer una especie de reorientación para volver a ubicarlo. Y eso se conoce como la ascensión de Cristo, donde desde cuando, digamos, la humanidad ya no lo percibe encerradito en un cuerpo, así como apariencia personal, digamos, sino que se abre la posibilidad de encontrárselo en todo momento y en todo lugar, y no solamente a través de un encuentro. Y a él, esos 40 días lo llegan a ver todos los detractores, todos, absolutamente todos, ¿no? Muchísima gente lo ve, no todos. Pero no tenemos todos los testimonios. Claro. Algún día tendríamos que hablar de esos 40 días. Sí, Mariano, en 10 segundos, ¿hay algo que te quede por decir para nuestros oyentes hoy? Y voy a decir felices Pascuas, pero falta para eso. No, lo que quiero decir es que quien quiera meterse con estos temas no se escabullen solamente y quedan a merced de autoridades de revelación, sino que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de mirar en sí mismo estos procesos. Y mirando lo que le pasa a cada uno va a poder entender lo que pasó en la Semana Santa también. Y la Semana Santa va a poder ser, paso a paso, realmente una especie de historia de cada ser humano.
y recorriéndola cúlticamente a través de la celebración de la Semana Santa año a año y del estudio de los sucesos de lo que pasó allí, ir dando pasos en la propia historia. Es concentrada la historia de cada uno de nosotros.